La unidad de inteligencia financiera, encabezada por Santiago Nieto, ha sido un pilar fundamental en el combate a la corrupción, el lavado de dinero y el crimen organizado durante esta administración. Para entender mejor el trabajo que ha realizado esta unidad adscrita a la Secretaría de Hacienda, veamos esta cápsula que nos preparó José Manzano. La Unidad de Inteligencia Financiera se creó en el año 2004, durante la administración de Vicente Fox, con la finalidad de combatir el lavado de dinero. Esta instancia de la Secretaría de Hacienda no había tenido la importancia y los reflectores que ha alcanzado durante la administración de López Obrador. Al llegar Santiago Nieto al frente de la dependencia, se planteó 5 temas prioritarios: el combate al robo de hidrocarburos, la trata y tráfico de migrantes, las empresas fantasmas y factureras, el narcotráfico y, por supuesto, la corrupción política. Desde el inicio de gobierno de López Obrador, la Unidad de Inteligencia Financiera ha participado activamente en la denuncia y bloqueo de cuentas relacionadas con el huachicol, al impedir el uso de cuentas de unas 800 personas por un monto superior a los 500 millones de pesos solo por este delito. La unidad también destacó por su participación en la investigación de uno de los casos más emblemáticos de corrupción, la estafa maestra, en el cual la instancia presentó denuncias contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles. En diciembre de 2019, la UIF también destacó triangulación de recursos de una empresa generada en Panamá a la familia del exsecretario Genaro García Luna, misma que enviaba recursos a países como Israel o Letonia. La dependencia a cargo de Santiago Nieto también le ha dado seguimiento al caso Odebrecht en México. Presentó 2 denuncias en contra de Emilio Lozoya y congeló por lo menos 14 cuentas vinculadas al exdirector de Pemex. Además, Santiago Nieto investiga a otros funcionarios del sexenio pasado. La unidad a cargo de Santiago Nieto tampoco ha estado al margen de las investigaciones contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, a quien denunció por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Desde que llegó a la UIF, Santiago Nieto le ha dado a esta dependencia una visibilidad sin precedentes y seguramente continuará siendo una institución fundamental en la política anticorrupción del actual gobierno. Para hablar de este tema, nos enlazamos con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Santiago, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias, Santiago, por aceptar esta entrevista. Santiago, la extradición de Lozoya representa un caso emblemático para la lucha en contra de la corrupción de este gobierno. Si hay alguien que conoce bien el caso y lo padeció personalmente, eres tú, porque precisamente fue tu investigación en contra de Lozoya por el caso de Odebrecht la que determinó tu salida de la FEPADE. ¿Es una victoria especial para ti el proceso que se está llevando en contra de Lozoya en estos momentos? ¿Cómo lo estás leyendo? Yo creo que es una victoria para todos los mexicanos y las mexicanas. Tenemos que reconocer primero que el gobierno del expresidente Peña Nieto pues, fue el gobierno pues, más corrupto de la historia moderna de México. Y bueno, particularmente se afectó los mecanismos de, digamos, confianza institucional y los elementos que se fueron construyendo para combatir la corrupción, como el Sistema Nacional Anticorrupción, de entrada fueron limitados. Entonces, yo creo que el caso conozco el caso efectivamente desde sus orígenes. Esto tiene que ver con la operación Lavallato en Brasil y que Marcelo Odebrecht señala que el señor Lozoya había recibido transferencias por más de 10.5 millones de dólares para efectos de pagos, de sobornos. Sé que hoy la Unidad de Inteligencia Financiera ha podido documentar más de 3,000 millones de pesos pagados de Pemex a Odebrecht y está por la contratación gubernamental. Esto tenía una contraprestación y las contraprestaciones eran los sobornos que recibía el señor Lozoya. Tenemos aunado a eso, bueno, la unidad hasta este momento ha presentado 4 denuncias ante la Fiscalía General de la República vinculadas con el señor Lozoya. La primera fue sobre Odebrecht, precisamente. La segunda fue Yacán y tiene que ver con la empresa de su esposa que tiene un problema de defraudación fiscal en México. La tercera es el modelo de lavado de dinero global que generó Emilio Lozoya, particularmente con empresas constituidas en Islas Vírgenes, Capan y Latin America Asia Holding Capital, y finalmente Tochos, constituida en Suiza.
Entonces, en el caso particular, la cuarta denuncia fue sobre el tema de agronitrogenerados, esta planta chatarra que le vende Ancira, particularmente Altos Hornos de México, a Pemex durante la administración del señor Lozoya, y Pemex, perdón, y Lozoya recibe un pago por parte de Altos Hornos de México, que son equivalente a 3.8 millones de dólares. Hay que recordar que a pesar de que todavía no era servidor público, en ese momento, noviembre del año 2012, ya se sabía que iba a ser él el titular de Petróleos Mexicanos, por tanto, pues ya había una acción que iba a tener un impacto futuro, y fue eso precisamente la adquisición de esta planta de agronitrogenerados, que era una planta chatarra que tenía un costo real de 50 millones de dólares y que terminó pagando Pemex 475 millones de dólares por ello. Entonces, los asuntos han caminado bien, estamos todavía terminando Fertinal, estamos todavía terminando el tema del astillero, y encontramos un modelo tipo la estafa maestra que no hemos denunciado en Pemex, utilizando empresas fachada. Esto va a ser próximamente denunciado por parte de la unidad, pero creo que la parte fundamental es que el señor Lozoya pues ya está encarando un proceso penal frente a los tribunales. ¿Podrías dar más detalles de esto último que mencionabas, Santiago? El tema de la estafa maestra de Pemex. Sí. Pues ahí tenemos te comentaba que tenemos una contratación gubernamental de Pemex durante de 2012 a 2016 de casi 3,000 millones de pesos con Odebrecht. Y digamos, varias de las empresas del grupo Odebrecht terminaban transfiriendo el dinero a Brasil, lo cual tiene cierto sentido, a Estados Unidos, lo cual tiene también cierto sentido, pero después también había empresas que llegaban los recursos directamente a México, y en México se retiraban esos recursos en efectivo por empresas que, te insisto, tenían la característica o tenían indicadores para considerarlas como empresas fachada. Hay que recordar que la estafa maestra o la operación Zafiro, que son como los dos mega fraudes, que es necesario que sean analizados en su integridad como un maxi proceso, tuvieron esa característica, empresas fachada. Es decir, se contrataba empresas fachada para efecto de poder después retirar el dinero en efectivo y utilizar trasladadores de valores para poder ir dejando los recursos, ya sea en una sede privada o en un banco o en bóvedas. Creo que el tema con la unidad va a ser, ya se nos reconoció el carácter de víctima, vamos a estar acompañando el proceso penal en la Fiscalía General de la República, y hemos dado también el acuerdo con la gente de la Fiscalía de que ellos sean los que van a informar de las características del proceso penal. Claro, Santiago, en Brasil el caso de Brecht llegó muy lejos. Cayeron políticos, incluso de varios partidos. Es cierto que hubo un sesgo político más en contra de la izquierda, pero fueron acusados políticos de varios partidos. En Perú llegó muy lejos, en Colombia ha llegado lejos. ¿Tú crees que en México va a llegar tan lejos o Lozoya terminará siendo simplemente un chivo expiatorio? No, a ver, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece la posibilidad de tener un criterio de oportunidad. Y esto implica que puede llegar a extinguirse la acción penal en contra de un sujeto, Lozoya, por ejemplo, siempre y cuando proporcione información útil y verídica respecto al el resto o las posiciones más altas dentro de la estructura delictiva. Evidentemente quedarían solamente 2 personas arriba del señor Lozoya, Videgaray y Peña Nieto, pero también lo cierto es que puede proporcionar información de otros actores políticos y sociales que hubieran participado en actos de corrupción. Creo que toda esta información pues, la tenemos, lo que la defensa del señor Lozoya ha planteado, que tienen videos para efecto de poder acreditar sus dichos. Vamos a esperar. Yo creo que es importante que en ese tema en particular pues, la Fiscalía haga un pronunciamiento. Claro, Santiago, este caso en particular representa una oportunidad inigualable para desmantelar redes de corrupción que se han tejido desde lo más alto del poder. ¿Qué tipo de información podría arrojar el juicio a Lozoya para la unidad de inteligencia financiera? ¿Se deriva algo ya de las primeras declaraciones del señor Emilio L.?
Bueno, nosotros hemos continuado con nuestro proceso. Creemos que los temas de corrupción en la administración anterior deben tratarse como un maxi proceso, es decir, involucrar a todos los elementos que hubo de corrupción, y eso incluye estafa maestra, incluye, por supuesto, Operación Zafiro, incluye Odebrecht, incluye Fertinal, etcétera. Entonces, yo creo que sí tenemos una oportunidad de poder ir avanzando en la construcción del Estado constitucional de derecho que tanto hemos añorado y hemos luchado para conseguirlo. Yo creo que hay un tema que para mí es fundamental. La presentación de denuncias, pienso Medina Mora, pienso Romero Champs, puede generar la caída de personajes importantes. Sin embargo, no vamos a acabar con la corrupción mientras siga habiendo impunidad. Y lo cierto es que pues, el sistema acusatorio, podemos ver los datos que tenemos hoy en día en la Fiscalía General de la República. Los niveles de judicialización son bajos, estamos hablando de 2.2% de judicializaciones. Entonces, yo creo que digamos, lo que necesitamos entender es que una política criminal de Estado implica seguridad, implica prevención, implica procuración de justicia, implica impartición de justicia y ejecución de penas. La política criminal no puede basarse en una desconfianza o en mal entendimiento de la autonomía. Pero creo firmemente que tenemos ahorita la oportunidad histórica de poder transitar hacia un mejor modelo de cumplimiento de las reglas del Estado constitucional de derecho. Lozoya es un primer paso, pero está también el caso de Rosario Robles, está varios que se encuentran ya incluso denunciados por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, y hay que pues, darle seguimiento Desde luego. Que los responsables lleguen a los tribunales y que los tribunales resuelvan conforme a derecho, conforme los jueces lo consideren. Pero lo que no podemos permitirnos como país es que estas personas no lleguen ante los tribunales. Desde luego. Doctor Santiago Nieto, me gustaría hacerte algunas preguntas más, pero necesito ir a un corte. ¿Podrías aguardarnos en la línea un minuto? Sí, claro, por supuesto. Ya volvemos, no se vayan, regresamos con más de esta entrevista a Santiago Nieto. Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Santiago, la Unidad de Inteligencia Financiera no era una oficina de la que escucháramos mucho hablar en el pasado. Hoy, sin embargo, no hay una sola semana en que no escuchemos mencionarla en los medios de comunicación. ¿Qué ha cambiado en el trabajo de esta oficina que hoy deja tanto de qué hablar? A ver, a grandes rasgos, pues. A ver, yo lo que diré es, si hay un cambio de política administrativa, si me permites utilizar esa expresión, al final del día la Unidad de Inteligencia Financiera está ubicada evidentemente como un mecanismo, una institución de inteligencia, y es un órgano de seguridad nacional del Estado mexicano. Sin embargo, el trabajo que se desarrollaba en la unidad era un trabajo pues, más bien vinculado al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Sabemos que México no tiene un problema de financiamiento al terrorismo, pero claro, dada nuestra realidad geopolítica, pues es importante estar siempre generando los mejores estándares internacionales para evitar que se utilice nuestro país como trampolín para llegar hacia Estados Unidos. Ahora, lo cierto es que la ley es muy clara, habla de lavado de dinero, las operaciones con recursos de procedencia ilícita y los delitos precedentes. Esto para mí es una parte muy importante. El enfoque, por tanto, es un enfoque que está basado primero en elevar el nivel de riesgo, es decir, que los corruptos sepan que hay un nivel de riesgo mayor y que, por tanto, se autorregulen. Y por otro lado, pues la idea de que empezar a investigar no solamente los temas del lavado propiamente dicho, sino sus delitos predicados. Y es interesante porque desde aquí se puede ver tráfico de armas, se puede ver temas vinculados con trata de personas, temas relacionados con el tráfico de especies, evidentemente los delitos contra la salud, el narcotráfico, y eso pues, ha permitido que tengamos una digamos, mayor presencia social. Además, el presidente López Obrador ha sido muy claro que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene que verse para efecto de poder contener esta política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad.
ello pues nos ha generado pues la necesidad de estar trabajando en torno a modelos de riesgo tematizados. O sea, empezamos con robo de hidrocarburos, después estuvimos con trata de personas y tráfico de migrantes, después mutamos hacia corrupción política, después a narcotráfico y por supuesto a los temas relacionados con empresas fachada y factureras. Este año pues el COVID nos ha generado que parte de los esfuerzos estén encaminados a bloquear los fraudes financieros que están ocurriendo. También hemos trabajado el tema de secuestro Sí. y bueno, Ahora, Santiago, sí. déjame tenerte ahí. Vemos que es un trabajo amplio, pero también se ha caracterizado la UIF por una presencia muy importante en medios. Te lo comento porque hay quien critica esa presencia tan fuerte que tiene la UIF y que tú tienes en particular en los propios medios. Creen que el trabajo de la UIF debería ser más discreto, que su titular tendría que estar alejado de los reflectores. Y una de esas voces es el propio fiscal Gertz Manero, quien ha comentado, por ejemplo, que a ti te gusta más el show, que da resultados ante la justicia. Incluso en alguna ocasión criticó el que hubieras dado demasiados detalles a medios de comunicación sobre casos emblemáticos. ¿Qué respondes a esto, Santiago Nieto? Yo creo que dos cosas. Hay que entender que la lógica, por ejemplo, del combate a la delincuencia organizada y la lógica del combate a la corrupción, aunque se tocan, son metodologías distintas. En el combate a la corrupción, creo que es importante pensar qué es a lo que le teme un político corrupto. Un político corrupto lo que teme es que su imagen se vea manchada. Y por tanto hay una discusión pues, muy relevante en términos constitucionales sobre qué es lo que tiene que prevalecer, la libertad de expresión o el derecho de acceso a la información pública o el derecho al honor, la presunción de inocencia, la vida privada de los servidores públicos. Y yo, mi punto de vista, la verdad es que es el punto de vista que han seguido muchos tribunales constitucionales en el mundo, es que los servidores públicos, cuando estamos, digamos, en estas funciones, pues nuestro nivel de protección o nuestro umbral de protección al derecho al honor o a la vida privada o a presunción de inocencia se disminuye porque existe una, digamos, necesidad social de saber si un servidor público cometió o no una presunta conducta delictiva. Al final del día lo que hace la UIF es señalar que se presentó una denuncia contra alguien porque se encontraron elementos. Y bueno, y hemos colaborado no solamente con la Fiscalía General de la República, sino también con las fiscalías y procuradurías estatales. Órdenes de aprehensión, por ejemplo, en temas de trata de personas, lo hemos trabajado con la Fiscalía del Estado de México, con la de la Ciudad de México. Pues, temas de corrupción también se han trabajado con la Fiscalía en la Ciudad de México. Entonces, yo creo que la parte central, o la Fiscalía de Chihuahua, entonces yo creo que la parte central es que en un diseño constitucional cada una de las piezas pues, tiene que generar las acciones que le corresponden. Y pues particularmente el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera es eso, es diseminar información. ¿Cómo se disemina? Pues a través de la presentación de denuncias, de vistas administrativas. Claro, ahora lo que sostiene el fiscal es que muchas veces las denuncias no van acompañadas de pruebas, por eso de ahí que el fiscal diga que es más show mediático que sustancia. Bueno, me llamó mucho esa declaración del fiscal, no voy a polemizar con él. Lo que sí quiero decir es que tenemos ya casi más de 2 meses con una mesa de trabajo entre la Fiscalía, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Unidad de Inteligencia Financiera. Estamos coordinándonos. El año pasado hubo 660 reportes de inteligencia que nos pidieron, con independencia de las 160 denuncias que presentamos. Ahorita ya tenemos 80 denuncias presentadas en lo que va del 2020. Pero hay 2 cosas en donde no nos hemos puesto de acuerdo. Primer tema, piden que entreguemos los estados de cuenta, que se los hemos entregado en muchas ocasiones. Sin embargo, el problema es que pues, hay una jurisprudencia muy clara de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque nosotros le entreguemos los estados de cuenta por la protección del secreto bancario, ellos van a tener que requerirlos vía control judicial. Si no, no tienen valor en el juicio. Entonces, y no lo han hecho. Lo sabe cualquier estudiante de Derecho. Y luego, por otro lado, el tema del secreto bancario. Eso es nuestra ley, establece como incluso una hipótesis delictiva, un delito especial para los casos en que se dé la información de los avisos
del sistema no financiero o los reportes del sistema financiero. Es información que no podemos entregar precisamente porque violaríamos el secreto bancario, estaríamos cometiendo un delito. Entonces, nosotros lo que hacemos es generar la nota de inteligencia, darle los gráficos, darle todos los indicadores respecto a las personas físicas y morales y les damos tiros de precisión. Vamos a ver, el 17 de noviembre, el 2010, hubo X transferencia por tantos montos. Pero bueno, lo importante es que pues, esta mesa de trabajo siga trabajando y con independencia de las filias y las fobias personales, que las instituciones funcionen. Y creo que ya hay una coordinación mucho más estrecha y yo creo que eso es lo que aplaudiría en este caso particular. Claro. Santiago, yo tengo una hipótesis, a ver si te suena más o menos real. El presidente ha insistido muchas veces en que los corruptos en el pasado no solo eran investigados ni juzgados, no solamente no iban nunca a prisión, sino que además nunca perdían respetabilidad. Extrapolando un poco esas declaraciones del presidente López Obrador, podríamos pensar que la jugada contra los corruptos de la 4T camina por una doble vía. Por un lado avanza la parte de las investigaciones formales, que sabemos que toman mucho tiempo y son investigaciones complejas, que sabemos que a veces los jueces pues no fallan como uno quisiera o esperaría. Y por el otro lado, hay una estrategia político-mediática que tiene que ver con que esos sujetos, para usar las palabras del presidente, pierdan su respetabilidad. ¿Es así? ¿Es esa la estrategia o me estoy equivocando, Santiago Nieto? No, primero sí, el primer tema tiene que ver con la integración de las denuncias, el trabajo coordinado entre la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción particularmente. Yo creo que hemos hecho un gran trabajo tanto con CEIDO como con la Fiscalía Anticorrupción, con la doctora María Luz Mijangos, e inclusive hemos presentado un par de denuncias por temas electorales. Entonces, sí, el tema tiene que ser combate a la corrupción vía el combate a la impunidad, y la única forma de lograr ese combate a la impunidad es llevando a los responsables ante los tribunales, y eso pues, le corresponderá en sede administrativa a la Secretaría de la Función Pública, en sede penal, pues evidentemente al Ministerio Público. Y por otro lado, sí es halo de estos personajes que se enriquecieron al amparo del poder. Sí es impresionante que les sigamos dando a mucha gente por el dinero, por la posición económica, se les da de este halo de protección y de respetabilidad, como tú lo mencionas. Lo que la lucha del combate a la corrupción es exhibirlos y que la gente sepa lo que hicieron y que no sea, a ver, el señor Lozoya utilizó 700 veces el helicóptero para ir de su casa a la torre de Pemex. Eso es una exageración. Una vergüenza. Es una vergüenza, ¿no? Lo utilizaba para sus fiestas personales, etcétera. Ese tipo de cosas son una vergüenza. Ahora, qué increíble, Santiago, que esta gente pensara, ¿qué había en este país para que esta gente pensara que eso nunca iba a ser descubierto o que nunca iba a tener consecuencias, ¿no? Porque una cosa es que eso se haga, pero cuando se hace con tanta desfachatez es porque realmente estos tipos estaban enloquecidos, porque creían que su impunidad era atemporal, pues, que nunca, jamás iban a caer. Y eso creo que habla mucho del tipo de régimen en el que hemos vivido. Sí, teníamos algo que se ha llamado el pacto de impunidad, y esto pues, generaba que no se tocaba a los, digamos, miembros de la élite, ya sea financiera o ya sea élite política. Yo creo que si queremos avanzar en la construcción de un Estado de Derecho es precisamente a partir de casos emblemáticos. De nada nos sirve a perseguir a un jefe de departamento que firmó una póliza si no nos vamos con el secretario o la secretaria de Estado que fue la que ordenó la contratación de X empresa por algún tipo de vínculo personal o familiar. Entonces, yo creo que la parte central va a ser mantener una postura muy rígida respecto al cumplimiento de las normas. Y si hay responsables, sean de Morena o sean de cualquier otro partido, pues habría que denunciarlos. Yo creo que lo que ellos pensaron que que no había forma de que perdieran el poder. Sin embargo, pues no se dieron cuenta, creo yo, que pues los resultados de las elecciones de 2018 pues tenían que ver con 3 elementos. Nuestro sistema electoral es un sistema fuerte, que los votos se cuentan y se cuentan bien. Segundo, que evidentemente el carisma del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Es una persona que va a alcanzar 53% de los sufragios y en la elección que peor le fue, tiene 32% de la votación. Entonces, a ver, perdónenme, es un líder carismático. Y finalmente el hartazgo de la sociedad mexicana en torno a los temas de corrupción. Yo creo que no se dieron cuenta de lo harto que estaba la sociedad mexicana de escándalos. Operación Zafiro, insisto, Odebrecht, pero pues podría ser la Casa Blanca, la Casa de Malinalco, es decir, todos los casos en donde un abuso en el ejercicio del poder pues llevaba a que se amasaran verdaderas fortunas en pocos meses o en pocos años. Claro, Santiago Nieto, yo te agradezco mucho por esta conversación. Espero que no sea ni la primera ni la última vez que te tengamos por aquí en el octágono. Muchísimas gracias, Hernán. Un saludo. Gracias, Santiago. Vámonos un